Hola, estamos con el escritor Juan Terranova. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a charlar hoy sobre esta novela tan interesante, Puerto Belgrano, que escribió hace algunos años. Juan tiene una obra prolífica, con muchas novelas y algunos libros de ensayo. Después al final del video los vamos a nombrar para que los puedan comprar. Pero hoy nos vamos a concentrar en Puerto Belgrano, que es una novela, como el nombre lo indica, que trabaja el tema de Malvinas. Es una novela que Juan escribió. ¿En qué año la publicaste? Justo cuando se cumplieron 35 años de la guerra. De la guerra. O sea, 2017. 2017. Es una novela reciente que tiene un protagonista, Eduardo Domrov, que es médico, que está en el crucero General Belgrano, y en el crucero General Belgrano vive lo que vivió ese crucero durante la guerra, que fue bombardeado o atacado por un submarino nuclear y hundido. Y la novela cuenta todas las peripecias que él tiene un poquito antes de embarcar, en algunos aspectos de su infancia y, digamos, como sobreviviente del Belgrano. La novela tiene una prosa sutil, elegante, compleja. Empieza con un tono que podríamos llamar un tono, digamos, que trabaja muy bien el suspenso militar, y luego se traslada hacia un tono un poco más nostálgico, escéptico, con la evolución del personaje que ustedes van a ver cuando la lean. Es una novela, como les decía, que tiene toda una primera etapa de suspenso, donde vos estás esperando ver qué le pasa al personaje, y si bien es una novela realista, basada, por supuesto, en el hecho histórico, en este episodio que acabamos de referir cuando fue la cuarta invasión de los ingleses a territorio argentino, también tiene algunos aspectos que podríamos encuadrar dentro de la literatura fantástica o el realismo fantástico, en torno a los sueños de dos personajes. Bueno, es una novela muy recomendable para leer por el tema y por cómo está escrita. Vamos a empezar a charlar con Juan entonces con respecto a su novela. Juan, ¿cómo se te ocurrió incluir a este personaje, que es médico, que es, digamos, descendiente de alemanes? ¿Cómo surgió este personaje en esta novela? Bueno, creo que la guerra de Malvinas es una guerra muy argentina, es la única guerra que la Argentina cuenta o encara en el siglo XX, ¿no? Y entonces mi idea era justamente contraponer a esa argentinidad que tiene un montón de matices. Por eso el personaje es hijo de alemanes, por eso es médico, un médico que va a la guerra, ¿no? Me parecía que había... Es una paradoja, ¿no? Claro, en esas formulaciones tan básicas, tan primarias, ya había un montón de cosas para decir y para contar. Me parece que las historias surgen justamente de esos matices, ¿no? Después hay un montón de novelas que cuentan, algunas buenas, otras malas, que cuentan la perspectiva de los soldados de tierra, ¿no? de las trincheras, y muchos libros se escribieron sobre eso, y yo quise escribir una novela sobre el mar también, ¿no? Digamos, como que había pasado con los marinos durante la guerra, y bueno, en el crucero Belgrano, ¿no? Era inevitable hablar un poco de eso. Bien. Bueno, seguimos con Juan. Juan, otra pregunta que te quería hacer. En una escena, en el barco, cuando ya están embarcados, el barco no tiene capellán y el protagonista principal, Eduardo, da una especie de misa, da un sermón. Eso me hizo acordar mucho a Moby Dick, ¿no? Y el personaje
uno de los personajes que tenía, que bueno, tenía, digamos, cierta visión mística. ¿Te ha inspirado algo Moby Dick? ¿Cómo ha surgido eso? Primero quería saber dos cosas. Uno, ¿ese es un hecho real? ¿El barco no tenía capellán? Segundo, el sermón de tu protagonista, que es ficticio, ¿se inspiró en algo en Moby Dick o salió de otro lugar? El barco no tenía capellán, eso es un hecho histórico, por lo menos cuando lo hundieron. Tampoco es fácil corroborarlo eso, o sea, no es una cosa que, digo, hay que hablar con... Algunos te dicen que sí, algunos veteranos que estuvieron en el barco te dicen que sí, que había capellán. Y otros te dicen que no, y te dan muchas razones diferentes por qué no. Los barcos de la Armada Argentina en general llevan algún sacerdote que tiene a veces rango militar. Antes del crucero Belgrano, el barco ese había estado lo habían construido los norteamericanos, un barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y se llamaba Fénix, que es bueno, que es un nombre muy especial y que está ligado a cierta imaginería pagana. Entonces yo hilé un poco eso, como suelen hacer los novelistas, que son como vampiros de la historia, ¿no? No son historiadores, sino que vampirizan un poco la historia y la reescriben. Entonces yo fui hilando eso y fui construyendo mi historia. No tenía tan... A mí Moby Dick es una novela que no me gusta mucho. Si bien es una novela que es muy querida por mucha gente, por muchos motivos. Le reconozco obviamente a Melville una gran capacidad escritural y me parece una gran obra, pero siento que ocupa un lugar un poco desproporcionado. Hay otros libros que me interesan más y de hecho no me basé en Moby Dick, si bien entiendo que si uno dice, bueno, alta mar, mares del sur, no sé, personajes míticos, guerra, violencia, remite un poco a Moby Dick, pero me gustaría que los mares del sur, que son nuestros mares, tuvieran otros referentes. Pero para no tener un nacionalismo exacerbado, por eso traje a Wagner, digamos, que me parece bastante más potente que Melville. Y que en la Argentina es un poco... no tuvo un gran... No sé por qué estoy estudiándolo eso, tenía que escribir una novela para entenderlo bien del todo, ¿no? ¿Por qué Wagner no es tan argentino? No fue absorbido por la cultura argentina. Tengo muchas hipótesis sobre eso. Pero traté... A ver, sí. ¿te acordás de una? No, bueno, por el triunfo de la literatura irónica, el triunfo de Borges, por ejemplo. Es como muy solemne, Wagner. Claro, exacto. Nosotros... nuestra ironía no lo asimila. Claro. Pues por un lado es eso. Interesantísima. Por otro lado, el triunfo de Borges, como lo pequeño, la ironía, el chiste, lo inteligente sobre la gran épica wagneriana. Otro es el exceso de épica en la Argentina, el exceso de romanticismo que hace que, bueno, otra vez vamos a escuchar de vuelta esto, ¿no? No sé, son hipótesis. Pero me encantó la frase, los escritores, una linda definición, casi una definición de nuestra profesión. Vampirizamos las historias, ¿no? Está muy buena como para pensar. Vampirizamos todo. Bueno, ahí yo tanto no coincido. A mi suegra no la vampirizo. A las historias sí. Sí, a las historias y a la historia en general, ¿no? Y a la historia en general. Claro. Yo creo que la guerra propone una reactivación muy clara, la guerra de Malvinas, cualquier guerra, de las armas y las letras, ¿no? Que hemos estado hablando un poco del Quijote. Claro. Y los héroes no se pueden cantar a sí mismos, necesitan de los poetas. Hay una dialéctica ahí. Entonces, yo para escribir el libro entrevisté a un montón de veteranos, eso es algo que siempre lo digo, y un poco me sentía que lo estaba vampirizando, pero también sentía que estabas prestando un servicio en algún punto, ¿no? Un servicio de darles voz. Exactamente, exacto. Y eso siempre les gusta a los veteranos. Exacto. Y a cualquiera que haya vivido una historia traumática. Exacto. Dar voz es visibilizar, y visibilizar es que tu historia
cobra un sentido. Sí. Pues no hay manera de contar sin dar un sentido, ¿no? Antes de la entrevista tuvimos una charla y hablábamos del sentido de las historias, de la verdad en las historias. Y me parece que eso, bueno, es algo positivo para ellos, ¿no? ¿Qué historias te impactaron más de las de los veteranos? ¿Qué discurso general de ellos te impactó? Es muy difícil entrevistar a un veterano con la idea de una novela en la cabeza, porque cada veterano es por lo menos 1 o 2 libros. Me imagino. Sí, sí. Sí, es una guerra muy reciente. Los que fueron a pelear de ambos bandos en conflicto atraviesan prácticamente todas las clases sociales. Fue una guerra muy moderna, en el sentido que hay muchos documentos, y eso hace para mí que haya tantas historias como veteranos. Cada veterano es 1 o 2 libros. Y obviamente uno como historiador, como escritor, quiere escribir ese libro. Yo entrevisto a un veterano y pienso automáticamente en el libro que podría ser con esa única voz. Por eso fue muy difícil escribir el libro, porque había mucho para contar. Lo que tuve que hacer fue sacar en vez de poner, ¿no? Digamos, en un momento era un trabajo de esta historia la reservo para otra novela. Claro. Evidentemente investigaste mucho y se nota en la obra la verosimilitud de las voces. Yo sentí que habían estado muy bien construidas y eso se logra solo con buena investigación, ¿no? Sí, no me costó, no es que yo dije, bueno, voy a hacer algo difícil. Fluyó mucho, hay 3, 4 libros fundamentales para escribir esta novela, que yo los cifré, por eso estoy muy agradecido a los autores. Hay uno que es de un veterano también, pero no me costó. Malvinas tiene una biblioteca, la guerra de Malvinas tiene una biblioteca enorme. Muy grande. Sí, muy muchísimos libros. Claro. Y nosotros estuvimos juntos en el Festival de Novela Histórica, estaba Patricia Rato, que hizo una novela sobre muy buena, también sobre el submarino Santa Fe, hay muy buena novela también. Me parece que en ese sentido también fue cortar, decir, bueno, voy a trabajar con estos materiales. O sea, no voy a seguir leyendo, porque podría seguir leyendo. Ahí me gustó mucho una vuelta, Alberto Laiseca dijo, yo leo, en un momento suspendo la lectura y escribo. Como que no se puede seguir investigando, ¿no? Que es muy difícil porque te agarra cierta inseguridad o claro, te convocan los materiales a seguir leyendo. Claro. Pero dijo, bueno, listo, voy a hacerlo con esto. Claro. Bueno, volviendo de un Roth, Eduardo, el protagonista, es un protagonista narrador. Narra en primera, narra su propia historia y narra la historia del Belgrano y un poco la historia argentina de ese periodo. Él de chico leía a Hölderlin. Y lo que te quería preguntar es lo siguiente. ¿Hölderlin era una lectura de entretenimiento o realmente lo influyó? Porque parece un personaje como desapegado en lo afectivo. Y si fuera romántico tendría que tener la afectividad, digamos, exaltada que tenían los románticos. O, digamos, ¿cómo influyó Hölderlin en él, en este personaje? ¿Lo influyó mucho, lo influyó poco? ¿Lo leyó y significó una práctica de vida o fue un entretenimiento? Bueno, para los alemanes es un poeta muy canónico, ¿no? Claro. Y yo pensaba en esos alemanes de la provincia de Buenos Aires, que eran ellos, la familia de él, y que podían llegar a leer, digamos, lo más alemán para reforzar su alemanidad, digamos. Y me gustaba esa idea, ¿no? de un alemán leyendo romanticismo alemán en la provincia de Buenos Aires, en la mitad del siglo XX. ¿Y cuánto influyó Hölderlin en su construcción identitaria? La pregunta que haces es muy buena, y yo creo que, bueno, yo viví un tiempo en Alemania y vos lo que ves es que justamente el romanticismo a ellos les pega de una manera muy diferente a lo que nos podría pegar a nosotros. Nosotros somos muy italianos, muy mediterráneos y tendemos a ser extrovertidos, y el romanticismo alemán es muy reconcentrado, es como puertas adentro. Y creo que eso fue importante para entender también este alemán argentino, ¿no?
Yo no creo que sea tan frío él. No lo ves de otra manera. Y Bueno, creo que es médico, militar, claro. eso está antes que por ahí. Pero afectividad, digamos, no se le ve mucho en la historia. Era soltero, tiene hijos, claro. tiene una conversación solo con la madre en un momento. Claro. No sé, a mí me cae muy simpático él, como, por más que ahí tengo muchas diferencias de Por todo supuesto. tipo, ¿no? Claro. Empezando porque mi personaje es un militar, Claro. yo soy un civil. Pero bueno, a los dos nos gusta... Y un civil rebelde, aparte. Sí, no sé si tanto. Hay que ver rebelde contra qué. Pero a los dos nos gusta mucho Wagner. Y creo que lo creé wagneriano para tener alguien con quien charlar de Wagner a la noche cuando escribía la novela. Escribir una novela es muy difícil, uno pasa mucho tiempo solo. Necesita tener a alguien también para compartir momentos. Así que eso le dio mucha entidad como personaje, creo. Sí. Bueno, última pregunta y terminamos. Juan, muchas gracias por tu claridad y tu sinceridad. Hay algunos aspectos de ese periodo que tuvo la Armada que son muy polémicos y muy conocidos. El personaje no los aborda, esos aspectos. ¿Por qué? Eso me causó un poquito de curiosidad, ¿no? Es una pregunta muy complicada. Yo creo que se escribió mucho, y eso no quiere decir que no se tenga que seguir escribiendo, sobre el deterioro de la Armada en el momento de la dictadura, del proceso de reorganización nacional. Se deterioró en muchos sentidos, en otros no. Por ejemplo, tuvimos mucha actividad antártica en ese momento, que eso es muy importante, porque bueno, los militares apoyaban a la Armada, entonces... Pero se escribió mucho sobre esos errores que fueron muy destructivos. Hoy podemos decirlo, que una de las principales víctimas de la última dictadura fueron las armas nacionales, que obviamente no son un invento de esa dictadura, sino que son algo mucho más importante. Entonces yo no doté a mi personaje de conciencia sobre esos problemas para poder focalizar en otros lados. Es un problema muy importante. La destrucción del ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea a manos de la dictadura es un tema del cual no se habla. Porque cuando un ejército reprime a su propio pueblo, se condena, no se salva. Claro. ¿Sí? Muy Entonces bueno. era necesario ahondar sobre problemas, hoy por lo menos, muy complicados. Dotarlo de conciencia sobre el terrorismo de Estado a mi personaje era meterlo en un problema que él no quería. Y que por ahí daba para otra novela. Para una serie de novelas. O para una serie de novelas. Seguramente. Claro. Pero quiero ya había decir mucho eso. dicho, ¿no? También. Me parece que es era otro problema. Y ahí yo, ya me lo han señalado esto, ¿no? Porque él después está en un interrogatorio en un momento, Sí. y un interrogatorio que le hacen civiles y militares, que no queda claro. Es un momento que a mí me gusta particularmente la novela porque es ambiguo, pero me parece que hay muchos marinos argentinos que vivieron la dictadura con cierta distancia, estaban navegando, supuesto, estaban en otra cosa, estaban concentrados en otros problemas. Y militares también, Balsa, por Sí, ejemplo, bueno. que también en Malvinas tuvo un comportamiento heroico, no tuvo nada que ver con la represión, y fue el que hizo la autocrítica. Claro, después. exacto. Entonces a mí me parecía que entrar en ese tema era escribir otra cosa. Claro. Y yo no quería, yo quería mantenerlo a él. Vos decías que es un poco individualista o egoísta. Lo quería mantener en esa tesitura para poder narrar todo lo otro. No quería tener el acto demagógico de que él fuera un defensor de los derechos humanos, por Claro, ejemplo. hubiera sido poco creíble. Me parecía que era otro personaje ese, ¿no? Claro. Es otra novela esa, con otro grosor. Claro. Este, Bueno, te agradezco mucho, Juan, por favor. tus comentarios. Bueno, por supuesto es una novela muy compleja y muy recomendable para leer. Tiene una prosa muy argentina, unas enumeraciones sensoriales muy lindas, muy bellas para leer. Y es una gran novela. Acá hay una gran historia para saber y para pensar
un periodo de nuestra historia, algunas instituciones argentinas. La verdad que es una novela muy interesante para leer, yo la recomiendo mucho y espero que puedan leerla. Al final voy a dejarles también un listado de varias de las novelas y libros de ensayo que Juan tiene, que tiene varias virtudes como escritor. Tiene un defecto grande, que es que no es hincha de San Lorenzo. En el fútbol tiene mal gusto, pero tiene muy buen gusto para la literatura y el arte. Pésimo gusto para el fútbol. Un pésimo gusto pésima para suerte, ¿no? Y pésima suerte, un hombre sufrido para el fútbol. Pero bueno, la felicidad la concentra en la literatura. Bueno, gracias Juan. No, por favor.